Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, chicos. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a realizar 3 ejercicios bastante sencillos, pero que van a darles una facilidad también de realizar varias cosas muy interesantes. El primero va a ser este del avión. Espero que todos hayan hecho el avioncito en vectorial. Eh, Va a ser más o menos el resultado de este. Ok. Prácticamente, ¿para qué sirve este ejercicio? Este ejercicio va a ser para crear un recorrido, un trazado de recorrido que se realiza con la herramienta pluma. Ok. Se realiza primero ese recorrido con la herramienta pluma y una vez que está hecho, se va a copiar ese recorrido, esa forma, por decirlo así, ese trazado vectorial, y se va a copiar sobre la posición. Aquí tenemos la forma del trazado. Aquí tenemos un archivo PNG que utilicé el ejemplo. Y prácticamente este sería el recorrido que realiza el objeto. Aquí está en posición. Por medio de ese trazado que se realizó. Ok. El siguiente ejercicio que haremos será este. La entrada de la bolita con rebote. De igual manera se realiza con una forma de trazado, miren. Y ajustando, ¿qué cosa? Ajustando escala para lograr, ¿qué cosa? Para lograr el stretch and squeeze. O sea, encoger y estirar, miren. Aquí. Ok, entonces este sería el otro. De acuerdo, aquí lo podemos ver de nuevo. Y ahí mismo con la bolita, miren, se realiza un loop de rebote.
Lo mismo, miren, simplemente realizando un recorrido sencillo con una escala. Y por último, realizaremos este ejercicio, que es simplemente realizar un bombillo, aplicarle un efecto como el de resplandor. Creamos un bombillo dentro del mismo After Effects. Hasta ahora no hemos usado absolutamente nada fuera de After, aparte en el avión. Esto que son elementos que yo he conseguido pues por internet, o sea, las nubes que las usé como PSD, miren, las dividí, las corté y las puse dentro de After Effects en formato PSD. Me permite la transparencia y una capa por cada una. Al igual que en PNG, en formato PNG, el avioncito. De resto, la bolita está hecha dentro de After, todo, cada una de las cosas que están aquí en esta. Igual que la lamparita está hecha dentro de After. La vamos a realizar de todas maneras. Y en esta lamparita, que vamos a hacer? Vamos a aplicar un efecto de parpadeo con una expresión. Vamos a empezar a ver una expresión muy sencillita que es wiggle. Las expresiones son prácticamente líneas de comando que se aplican dentro de After Effects para poder aplicar efectos muy sencillitos pero que son muy prácticos. Wiggle se puede aplicar sea al punto de anclaje, la posición, a la escala de rotación, a un montón de cosas que sean animables. Y Wiggle prácticamente lo que hace es que me crea una variable con ancho y frecuencia de acuerdo al efecto que se le dé. Por ejemplo, aquí lo puse en rotación, miren, en este punto está en rotación, ven, y miren cómo me hace la fluctuación, que no es continua sino que varía en manera discontinua en el tiempo, y no necesita fotogramas clave porque es simplemente una línea de comando de programación muy sencilla, como escribir esto, wiggle, abrir paréntesis 2, coma 30, cierro paréntesis, y aquí lo puedo modificar en sus parámetros. Es algo que se repite constantemente mientras dura el elemento que la tiene aplicada. Y de igual manera en rotación, pero si abrimos la precomposición que creé, lo apliqué también sobre el efecto, o sea, el efecto que tiene la capa de... Uy, por favor apaguen los micrófonos cuando entren, ¿sí? Entonces tenemos acá que lo apliqué también dentro de la opacidad de la capa del bombillo, que es una capa sencilla, miren, ven, que tiene aplicado también wiggle en la opacidad para quedar con ese parpadeo. Bueno, antes de iniciar, he visto que hay gente que ha tenido en el grupo, ha puesto el tema de que no saben cómo guardar el video en un formato siguiente, anterior al que tienen. Para los que tengan After Effects 2020, si se dan cuenta, aquí yo tengo el 2019, que es la versión que yo pagué, ¿de acuerdo? Entonces, y no he actualizado a 2020. Entonces, simplemente cuando yo voy a guardar un archivo, vengo a archivo, y en vez de guardarlo aquí como tal, si le digo guardar, me lo guarda con un nombre. Le digo aquí en guardar como, y miren, aquí me aparece guardar como copia, guardar como copia XML, guardar como copia CC 2015 o CC 2014. Los que tengan el 2020 lo pueden guardar en CC 2015, por ejemplo, para que yo pueda abrir el archivo que envían al aula virtual y lo pueda evaluar dentro de mi After Effects. ¿De acuerdo? ¿Todos tienen claro esto? Por favor, necesito un feedback.
7 personas de 11 me confirman. No hay nadie más conectado, entonces están conectados y no están viendo la clase. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Digamos que aquí, para iniciar con esta, voy a iniciar, digamos, una nueva composición desde cero para mostrarles entonces. Listo. La voy a llamar ejemplo avión y la voy a hacer, por ejemplo, de 8 segundos. Yo decidí darle ya directamente un background de color, pero por ejemplo puedo cambiarla, de acuerdo. Digamos que la hago así. Yo en la del avión le di un sólido acá, miren, que lo que hacía era cambiar de color. Y simplemente le di ese cambiar de color. A ver. Cambiando la opacidad. O sea, hay mil maneras de cambiar el color. Cambiando la opacidad como está aquí. Y poniéndole un efecto overlay. Sobreponer en los métodos de fusión. Y me dio este efectico muy particular, miren. Al cambiar me crea como un gris y me pasa a un naranja. Luego iremos trabajando también todos estos elementos así y todo. Bueno, entonces iniciemos con el ejemplo de avión. Lo primero que voy a hacer que es, voy a coger mis elementos de que ya importé. Ay, un segundo, miro el chat porque, a ver, ya. Sí, estoy grabando esta clase, lo cual no quiere decir que no estén asistiendo a la clase, porque quien no esté asistiendo a la clase es por cosas de fuerza mayor, pero yo en este momento voy a estar haciendo la solicitud de un feedback constante de ustedes para comprobar si están asistiendo a clase o no. ¿Por qué? Ah, yo preguntaba, era porque como son tantos pasos, entonces por si, digamos, llego a olvidar un paso, entonces pues ahí tengo el video. Creo que hasta ahora he dejado en YouTube todas, absolutamente todas las clases. Como pueden ver acá, miren. Bueno, tengo que subir algunas clases de los días anteriores porque no he tenido buena conexión de internet, pero aquí están todas mis clases, miren. Miren, aquí están todos los videos y miren, están todas las clases. Dentro de listas de reproducción, igual, miren. Animación, miren. Perfecto. Ahora, por ejemplo, miren. Aquí está historia del arte, pero no me equivoqué con esta animación. Tenemos animación, tenemos todas las clases. Ok. Bueno, entonces continuemos. Una vez que creé una nueva composición, ¿qué voy a hacer? Lo primero, para no enredarme mucho, es voy a crear primero el recorrido. Entonces selecciono mi herramienta pluma y digamos que voy a hacer un recorrido aquí que inicie desde este punto. Para hacer esa curva del avión, que bueno, requiere tiempo para hacerla bien, bien bonita. Cada uno ya la hace porque unas 2-3 horas para hacer algo bien bonito se le lleva a uno el tiempo volando. Entonces digamos que yo lo que intento al hacer este recorrido es que hago algo así, ven, aquí tengo
los vértices, entonces lo que procuro es hacer un recorrido que no tenga movimientos bruscos. Miren como acá ven, aquí tengo una barriguita toda rara, miren, la ajusto. Lo mismo aquí, vean, que no me queden saltos, que no me queden cosas raras en ese recorrido. Aquí podemos ajustar cada elemento, ven, así un simple trazado vectorial. Digamos que lo vamos a hacer más que redondo, ovalado, para que funcione mejor. Vamos a hacerlo así. Aquí agrandamos un poco el recorrido. Vean, aquí editamos esto así. Venimos aquí, lo mismo aquí, miren cómo queda. Entonces lo vamos a ajustar. Esto aquí sería una curva rarísima, entonces miren, la ajusto, vengo aquí, tenemos la comodidad de poder simplemente ajustar los vértices en una manera muy tranquila. Miren. Y aquí lo que hago es que saco el recorrido para que se vaya, vendría aquí y haría este recorrido más o menos así. Aquí esto se quedaría rarísimo, entonces hagámoslo así, ampliemos acá, de acuerdo, ok, vendría más o menos así nuestro recorrido. Listo, ya tengo mi recorrido ahí. Ahora voy a coger el avioncito. Este avioncito yo busqué simplemente un avión rápidamente en internet de papel, me pareció uno muy bonito y que tenía acá el muñequito encima. Ya cada uno, por ejemplo, si quiere hacer, lo voy a poner acá, es un PNG, por lo tanto el PNG tiene transparencia, pero como ustedes hicieron un avioncito muy bonito en vectorial, ¿qué sucede? Que pues van a hacer algo muy interesante. La idea es hacer algo así con esta forma. Y por ejemplo yo le puse este muñequito, pero si alguien le quiere poner también un muñequito en el vectorial, imagínense que hacen un recorrido de un avión, yo les enseño simplemente este recorrido así, pero cada uno luego tiene la libertad de hacer el recorrido, no es que tiene que hacerlo exactamente igual como yo lo hice, tiene la libertad de hacer un recorrido. Por ejemplo, si quieren hacer un recorrido así muy largo eh, y mover la pantalla, bueno, eso luego lo haremos, pero mover la pantalla que parezca como que fuera en un paisaje que va recorriendo con el avión, o simplemente que viene, hace el giro así, y si tienen un muñequito le ponen un muñequito si ustedes quieren, no es que sea la obligación, yo simplemente puse una así. Por ejemplo, pueden hacer que a un cierto punto el muñequito levante los brazos, ¿cierto? Así como vimos el rigging del brazo robótico, ¿se acuerdan? Hacer un muñequito, se le ponen acá los puntos de anclaje y puede, por ejemplo, subir los brazos o hacer alguna cosa cuando el avión hace el giro, animar un poquito el muñeco. O sea, son ideas que les doy, tampoco es que sea una obligación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que hacemos es que, como este es mi punto de anclaje en el avión, él va a seguir el recorrido. O sea, si yo lo pongo desde este punto va a quedar un poco rara la rotación. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a coger con mi herramienta de punto de anclaje para moverla y voy a moverlo más o menos a este punto adelante, para que cuando él haga la rotación rote desde este punto. De lo contrario, rotaría de este punto y se vería muy raro, ¿cierto? Entonces aquí está. Sabemos que la herramienta rotar se aplica con qué cosa. Miren, con mi tecla W y aplico rotación, y la tecla para la herramienta punto de anclaje con Y. W para rotar, Y para mover.
mover el punto de anclaje, perdón. Bueno, entonces vamos a iniciar acá. Ya tenemos nuestra herramienta, ya tenemos nuestro elemento. Vamos a seleccionar entonces nuestro recorrido. Aquí lo tenemos, miren, una capa de forma. Voy a abrir los contenidos, voy a venir acá a contenido, forma, forma 1, y aquí tenemos la forma. Ven que cuando hago clic aquí se vuelve grisecito todo esto, de lo contrario no está, pero miren acá, gris. Y al seleccionarlo, la forma, miren, se seleccionan todos los puntos, los vértices de mi recorrido. ¿Qué hago? Con esta seleccionada voy a hacer control C, ok, o en los que tienen Mac, command cmd C. Con eso estoy copiando, control C, perdón, que me atoré. Entonces, con esto estoy seleccionando mis vértices, el recorrido, control C, y ahora me voy a ir acá al PNG, voy a abrirlo, transformar, y voy a situar el lector desde cero, voy a situarme en posición, y ahora le voy a decir control V, y miren, pegó todos los vértices de mi recorrido sobre la posición del avión. Entonces el avión se desapareció. ¿Dónde quedó? Pues quedó al inicio del recorrido. Voy a esconder entonces mi capa de forma. Listo, ahí la escondí. Tengo ahora seleccionado ahora con su recorrido. Ven que copia y pega el recorrido, o sea, la forma. Y voy a moverlo entonces, a ver qué pasa. Miren, seguí el recorrido. Pero entonces ven que él no rota. Tengo que hacerle la rotación. Aquí viene y sigue el recorrido. Entonces es bastante práctico para hacerlo. Esto lo puedo hacer con cualquier cosa, inclusive con un texto. Bueno, entonces ahora vamos a ajustarlo. Voy a cerrar aquí. De acuerdo, entonces por ejemplo me dura 2 segundos en realizar ese recorrido, miren. Pues en 2 segundos se logra ver bien, pero si yo digo no, yo lo quiero en 3 segundos, voy a seleccionar todos los fotogramas, aprieto la tecla Alt y dejándola apretada, cojo desde el último fotograma seleccionado y lo desplazo hasta el 3 para que me dure 3 segundos o lo que yo quiera. Puedo ajustar como un acordeón, miren, o alargar. Entre más ajustados estén entre ellos, más rápido va a ir la animación, ¿no? Miren, rapidísimo. Le dije dúreme ni siquiera un segundo, menos de un segundo. Si en vez lo alargo, miren, 3 segundos, vamos a decirle 5 segundos. Ok, entonces por ejemplo 5 segundos, de acuerdo. Vamos a dejarlo por ahora ahí. Entonces ahora le vamos a decir, bueno, viene aquí el avión, entonces desde que inicie, ¿qué tiene que hacer? Vamos a hacer uso aquí de nuestra tecla W para mover la rotación, o podemos hacerlo también desde acá. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar a darle rotación. Selecciono acá la rotación de mi avión y desde el fotograma 0 le voy a decir activar rotación. Activamos aquí, miren, ya puse el primer fotograma. ¿Qué vamos a hacer? Que desde que esté sobre un fotograma y yo modifico alguno de los ajustes acá, no se va a crear un fotograma nuevo si estoy sobre ese fotograma que ya está ajustado. Entonces por ejemplo, miren, acá vengo y le digo quiero que quede rotado así. Listo. Y entonces aquí llega mi avioncito así, miren. Aquí le digo rote un poquito. Buenos días. Aquí le digo rote un poquito hasta aquí. Aquí le digo rote otro poquito. Lo ideal es aquí pues tratar de hacer rotación más o menos en cada vértice y entre cada vértice.
Entonces acá llegamos a este, miren, le digo ajuste, acá, ahora viene hasta aquí, vamos a rotar, viene hasta aquí, vamos a decirle rotar, viene hasta aquí, vamos a decirle rotar, vamos a decirle por acá un poquito, y aquí otro poquito, aquí otro poquito, aquí lo dejamos ya paralelo, vean, aquí lo vamos rotando un poco, aquí lo rotamos otro poco para que no llegue de manera tan brusca la curva, aquí lo rotamos otro poco más, aquí va haciendo otro giro, ¿no se escucha? Pero es que la verdad no es que esté hablando mucho, les estoy haciendo la animación y no hablo mucho. ¿No me escuchan? Hola, hola, hola. Ok, aquí estamos. O sea, no estoy hablando mucho porque estoy aquí concentrado haciendo la animación. Miren, aquí vamos así. Les voy a ir narrando cómo vamos haciendo la animación del avioncito. Entonces, aquí hace un giro, miren, para que no sea tan brusco, le damos un poquito de giro antes, aquí lo alineamos más, aquí lo alineamos otro poquito, aquí otro poquito, y aquí hacemos así, y se fue. Entonces lo vamos a dejar ahí porque ahorita les explico el por qué, que se siga viendo. Entonces, miren el recorrido, ¿ven? ¿Qué tal les parece? ¿Interesante o no? Miren el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como para darle un poquito de enfoque más interesante, le vamos a decir que ya le dimos la rotación. Entonces ahora le vamos a decir Geraldine Seb, y Giuseppe también Seb, y Joel Seb. Vamos a hacer un concurso de Seb, Ses, Seb. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, desde acá, desde el inicio, vamos a ponerle 0 en la escala. Activamos el fotograma y le vamos a decir, por ejemplo, que cuando entre aquí sea grande a un 70% y sucesivamente aquí a un 100%. Veamos entonces, ven, es como si llegara, le da como un énfasis para que no quede tan falso, ¿cierto? Miren, llega y entra
así pequeñito y le da más dimensión, ¿cierto? Miren, entra aquí, ya al 100% en la escala, hace su recorrido y digámosle que desde aquí vamos a activar un fotograma clave en escala hasta el final, digámosle que desde acá un poquito, desde este punto hasta aquí al final, le vamos a decir que se reduzca a que a 0. Entonces veamos el resultado. ¿Ven? Entonces tiene como un efectico más interesante, como que no queda tan plano que llega todo al mismo tamaño, sino que entra y sale y miren, acá hace el giro y parece que se fuera hacia allá. Que este efecto, en el momento que el próximo corte empecemos a ver cómo trabajar las dimensiones tridimensionales dentro de After, como por ejemplo si yo aquí activo la capa, la vuelvo 3D, ¿qué hago? Yo por ejemplo, si miramos acá, ahorita no los voy a complicar mucho, pero para que se hagan una idea de lo interesante que puede ser. Digamos que yo estoy acá y si yo por ejemplo le digo acá, desde arriba, miren, tengo el recorrido, ¿ven? Aquí, ¿ven? Lo volví 3D, entonces tiene ya profundidad. Si no fuera 3D, sería, miren, se ve desde encima, aquí está la vista superior, ¿cierto? Se vería simplemente el recorrido así, pero ahora miren, si lo vuelvo 3D, ¡pop!, se rota y estamos viéndolo desde arriba y toma una profundidad. Entonces por ejemplo, si yo lo tomo aquí desde hasta el último fotograma en posición, digamos que sería aquí, y muevo ese recorrido hacia acá, miren cómo es mover un recorrido, ven, movemos esos elementos un poco y miren lo que sucede. Hace unos movimientos todos raros, ven, se va por allá, se puede ajustar y hacer un recorrido tridimensional. O sea, puedo tranquilamente realizar aquí ese recorrido con una profundidad. No sé si entienden el concepto. ¿Si lo entendieron? ¿O es demasiado enredado? Ven, aquí tengo, miren todas las líneas del recorrido, ven, las volví tridimensionales, entonces ganan una profundidad, una escala. Lo que pasa es que aquí pues le tocó conocer un poquito mañosito y irse una por una para poderla realizar en la manera justa. Por ejemplo aquí, y muevo este recorrido, ven, pues la animación, chicos, en todos los casos es demorada, es bastante demorada, pero pues, o sea, ustedes imagínense hacer esto a mano, es mucho más demorado. Aquí en 1 hora y media les enseño cómo hacer 3 animaciones, ven, aquí vamos hasta vamos por ejemplo hasta acá, hasta el final. Ustedes imagínense realizar esto a mano todo, pues es una locura. Vamos a desactivar que es el 3D. Okay. O sea, imaginen realizar esto como hicieron la animación del primer corte a mano. ¿Cuánto creen que se demorarían para hacer 3 segundos, 4 segundos, con 5 segundos? Con un movimiento así, manteniendo todas las proporciones. O sea, esto se hace en 15 minutos. O sea, lo realicé en 15, en 10 minutos, trabajando juicioso, callado. Yo lo realizo en 5 segundos, en 5 minutos esto, sin ningún problema. Entonces sí, las cosas son demoradas en la animación, pero son laboriosas, pero luego el resultado es increíble. Miren, acá tenemos entonces nuestro avioncito.
que hace este movimiento, y ahora le voy a agregar un poco de escenario. Entonces tengo mis nubecitas en formato Photoshop, de acuerdo. Entonces miren, las agrego, aquí hay una, agrego otra, agrego otra, agrego otra y agrego otra por acá. Listo, ya tengo mis nubecitas. Entonces, por ejemplo, puedo coger todas y decirles, para no tener que estar, selecciono todas, y para no tener que estar moviéndolas la una a la otra, por ejemplo, yo puedo copiar también fotogramas. Digamos que yo voy a hacer la animación de una sola de estas y le voy a decir, quiero que se mueva. Entonces, posición, le digo activo fotograma clave y quiero que se demore 6 segundos, pongámosle 7 para que vayan despacio, 7 segundos. Aquí yo me guío de los segundos por el lector, ¿cierto? Y quiero que en 7 segundos se mueva tanto así, que no sea tampoco que vaya corriendo, y se va a mover pues esta cantidad, miren, despacito. Entonces, ¿qué hago? Para que las demás me queden a la misma velocidad de movimiento, miren, selecciono los fotogramas, copio, vengo aquí al inicio donde estaba esta, y miren, puedo cerrar esto y puedo seleccionar aquí, voy, le digo posición, pego, acá inclusive miren, pego, sin ni siquiera abrirlos, pego, pero la embarré. Ok, la embarré porque este me da la posición ahí, entonces no. Se puede con otras, pero no. Con esta no, porque yo le estoy diciendo, sí, control C. Con control C. Perdón, es que no había leído el chat. Con control C copio, de nada. Pero estoy viendo que aquí en la posición no lo puedo hacer porque me va a decir que la posición que tiene es distinta. Si tuviera el mismo lugar, no, mentiras, pero sí lo puedo hacer, porque miren, copio y pego acá, y no importa que esta quede aquí, porque si la tengo seleccionada sobre uno de los dos fotogramas clave, ven, estoy aquí con el lector sobre uno de los dos fotogramas clave, la vuelvo a poner en su punto inicial. Vengo acá, por ejemplo, pego, control V, cierto, ahí están seleccionados. Entonces vengo acá y la muevo a su punto. Aquí pego, están seleccionados los dos, tienen que estar seleccionados los dos, ¿de acuerdo? Miren, la muevo a su punto. Por acá, por ejemplo. Aquí está la otra. Pego. Están seleccionados los dos fotogramas clave. Y la muevo. Si estuviera seleccionado solo un fotograma clave, o yo estuviera puesto por acá en otro punto, miren, la trato de mover, se la selecciono y la muevo, y miren, se va a modificar su recorrido, ¿cierto? O si tengo solamente un fotograma clave seleccionado, estoy sobre el fotograma clave y la voy a mover, se modifica su recorrido. Entonces tengo que tener los dos fotogramas clave seleccionados. Seleccionados así. Listo. Y sea sobre uno o sobre el otro, la modifico, pero mejor sobre el primero porque así sé desde dónde es el inicio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta lo mismo, miren. Aquí la tengo seleccionada, tengo 1 y 2 seleccionados y la puedo ajustar. Y ahora todas van a quedar con qué cosa, con su movimiento uniforme. ¿Ven? Se mueven igual. Ok, ahí tenemos el movimiento de las nubes. Pero entonces yo digo, bueno, yo quiero que inicie una antes que la otra. Entonces, ¿qué hago? Ya las tengo con su movimiento. Yo puedo hacer desincronizar el movimiento para que no te queden todas igual. Miren,
Aquí entonces selecciono una y por ejemplo le digo empieza a moverse antes. Listo, la muevo acá, muevo la capa, está un poquito antes, está por aquí, ven, como la animación no dura hasta por allá, muevo la capa y las pongo a moverse un poquito en desincronía, pero pues también puedo poner que una se mueva más despacio o más lento, simplemente agrandando o volviendo más pequeña la distancia entre los fotogramas, ¿cierto? Miren, aquí por ejemplo con esta yo le puedo decir yo quiero que se demore más, entonces voy a alargar con este solo fotograma y miren, esta va a ir más despacio. Lo mismo por ejemplo esta, le voy a decir quiero que vaya más rápido y ahora miren, estaba más rápido, estaba más despacio. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Sí me siguen? Bueno, yo les aconsejo vivamente a todos que la metodología que muchos han implementado es mirar la clase atentamente y luego pues como el video queda subido en YouTube, que lo puedan, sabemos que los videos por ejemplo con programas como G2Mate, como este programa por ejemplo, o bueno, ustedes tendrán uno, yo uso este normalmente, para descargarme los videos de YouTube y poderlos ver. Me permite descargarlos con la resolución que yo quiera y pues la idea es que vean atentamente la clase, porque estar con el programa y viendo la clase al mismo tiempo, si no estamos en una clase presencial al 100% en un aula, pues es como difícil, ¿no? Entonces ver la clase de manera atenta para entender los conceptos y sucesivamente pues ver el video de la clase y seguirlo a modo de tutorial. Creo que es la manera más adecuada. Bueno, entonces aquí tenemos qué cosa, ya hice el avioncito que vuela y hace su recorrido. Entonces ahora vamos a hacer qué cosa, vamos a ponerle por ejemplo un fondo. Vamos a hacer un sólido y le vamos a decir a ese sólido que se vuelva de color naranja. Listo, aquí tenemos el sólido, lo ponemos debajo de todo y tenemos este naranja y le voy a decir por ejemplo, o sea, o con multiplicar, entonces vamos a decirle la opacidad, por ejemplo, cambiar la opacidad a partir de este punto, le vamos a decir que tenga una opacidad de 0, activamos el fotograma clave hasta el final, le vamos a decir 100% y aquí hace un cambio, miren, ven, hizo un cambio de color. Bueno, hasta aquí claro el ejercicio del avión. Todos chicos. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer la bolita. Este también es muy interesante, ven. Entonces este pues al hacerlo también con poco tiempo, requiere bastante tiempo, pues no es que quede tan perfecta. Miren, yo hice acá un recorrido, ¿cierto? Entonces vamos a iniciarlo también desde cero. Vamos a quitar todo este recorrido, vamos a borrar fotogramas clave, listo, y así me queda la bolita aquí. Tenemos la bolita, ¿cierto? La bolita pues la hice con qué cosa, miren, nosotros acá en After podemos decirle el relleno, podemos seleccionar el tipo de relleno, un degradado radial o lineal o un sólido, y luego escogemos, yo seleccioné radial, degradado radial, le di los colores, le hice un OK y miren acá queda los elementos para ajustarlo. Entonces yo para darle un poquito de dimensión
pues simplemente miren lo que hice un radial y le di ese volumen con la luz. Dentro del mismo After se pueden trabajar vectoriales en manera muy sencilla y sin pesar absolutamente nada, porque este archivo realmente no es que pese para nada así gran cosa, súper ligero, no llega a pesar ni un mega. Bueno, entonces ya tenemos nuestra bolita. De igual manera, que tenemos que hacer? Lo primero es mover el eje, o sea, el punto de anclaje de la bolita aquí abajo. ¿Por qué? Porque cuando caiga la bolita acá, vamos a hacer qué cosa. Miren, yo en escala tengo desactivada esta proporción constante. Si yo la tengo activada y le digo modifíqueme la escala, ella se modifica proporcional. Si yo la desactivo, miren, me permite cambiar la escala en manera no proporcional. Entonces eso es perfecto para hacer un encoger, ¿cierto? Y aquí justo a 100 y un estirar. Bueno, entonces esta también es laboriosa, pero es interesante el trabajo. Entonces voy a poner la bolita por acá para que no me moleste mientras trabajo con el recorrido que voy a hacer. Con control R activo mis reglas, o simplemente en vista, miren, le pongo mostrar reglas. Aquí está. Listo, entonces también puedo mirar, activar por ejemplo las guías, como se ven aquí. Miren, puedo activar una cuadrícula, ¿cierto? Le digo proporcional, miren, desactivo esta, aquí la tengo, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo. Bueno, entonces si queremos usar esta guía también, pues para hacer la animación también nos podemos servir de ella. Yo normalmente lo que hago es que utilizo las reglas. Entonces, por ejemplo, aquí hubo una para el primer recorrido, otra para el segundo y otra para el tercero. Listo. Entonces así puedo decir, digamos que esta está muy grande y es más o menos proporcional. Vamos a hacer que el rebote no sea tan grande. Listo. Entonces ahora tengo aquí el elemento, deselecciono todo porque voy a hacer qué cosa. Ya tengo la bolita, ¿cierto? Entonces la bolita la creo simplemente con una herramienta elipse. La puedo crear como yo quiera. Luego estas dos, ahorita les explico cómo hacerla, pero es muy sencillo. Este otro elemento que tengo bloqueado acá, que es el suelo, pues de igual manera lo voy a poner por acá abajo. Listo. También lo creé de la misma manera, miren, con un relleno de degradado, pero este es lineal. Y lo mismo, le dejé un tricitico, un poquitico acá de blanco para dar ese volumen y que me dé un poco de tridimensionalidad visual. Lo mismo lo podemos hacer con Illustrator, si lo quieren hacer en Illustrator y se sienten más cómodos, e importar pues la composición que hagan aquí. Bueno, entonces digamos que voy a iniciar acá con mi herramienta pluma. Deselecciono todos los niveles, porque si tengo un nivel acá, algún nivel seleccionado, me podría crear una máscara. Entonces ya con todo seleccionado, selecciono pluma y voy a ir acá. Digo, bueno, entonces si la bolita viene desde aquí, vamos a darle un recorrido, por ejemplo aquí. Entonces qué hago, digo, oh no, tengo aquí seleccionado con un relleno, entonces ningún relleno en este momento, no para la bolita sino para la pluma. Listo, sin relleno, sin líneas ni nada, sin grosor de línea. Entonces listo, digo, está aquí, viene aquí la bolita, va a bajar hasta aquí. Ahora lo ajustamos, vamos a hacerlo velozmente. Pega aquí, luego sube,
vamos a hacerlo subir, por ejemplo, en este momento hasta el tercero, luego muy pequeñito, viene aquí. Es importante poner algún punto antes de la caída total. Ay, no, me borré. Ya. Aquí otro, luego le damos otro por aquí, por aquí, por aquí, bajamos por aquí. Ay, estoy embarrando. Por aquí, aquí. Ahorita lo ajustamos acá. Y digámosle que le hacemos moverse hasta aquí, sí, que llega hasta acá. La dejamos hasta aquí. Ok, listo. Entonces aquí tenemos este punto, ¿cierto? Hasta aquí. Es más, vamos a hacerle algo distinto acá para enseñarles otro truquito. Listo, ya tengo este recorrido que se ve todo raro. Ahora lo que vamos a hacer es ajustarlo. Entonces yo ajusto el recorrido y le digo, bueno, que entre desde aquí, y luego vamos a afinar estos elementos aquí. Si la bolita pega por acá, entonces le vamos a decir va a caer aquí, y luego lo que vamos a hacer es que con la herramienta pluma tenemos el convertidor de vértice. Entonces vamos a volver, por ejemplo, este vértice, lo redondeamos. Listo, entonces con la herramienta mover vamos a hacer que sean pequeños los piques que haga sobre el suelo, los rebotes. Miren, aquí, que no nos quede esto, porque entonces, bueno, sí, aquí un poquito, pero no demasiado para que no vaya a parecer que cae y se va hacia atrás y sigue. Listo, porque ella va a seguir es este punto acá, ¿cierto? O sea, miren, entonces hay que dejarlo más pequeño, mucho más pequeñito. Ok, que es un punto que toca, viene acá, toca. Vamos a mover este un poquito así. Listo. Ok, aquí queda el primero, entonces rebota, ¿tá? Y viene hasta arriba. Lo mismo vamos a hacer acá, que ajustamos con mi herramienta de vértice, redondeamos, este lo ponemos recto, le vamos a decir entonces, por ejemplo, que me lo vuelva recto. Ok, y lo mismo acá, el pique arriba tiene que quedar muy puntudo, muy lineal, porque si no va a ser esto y va a ser una parábola larguísima que va a verse muy real. De pronto en la primera sí un tricito así, porque tiene todo el impulso inicial, pero los siguientes no. Ok, entonces acá ya hizo el primer rebote, miren, porrón, sube, va a caer aquí. A ver, deseleccioné y me perdí. Contenidos, si deseleccionamos y nos perdemos, vamos a buscar acá en contenidos, forma y forma. Ok, deseleccionamos y ya nos permite volver a seleccionar. Listo, entonces venimos hasta acá,
Aquí vamos a darle también un pique, que caiga aquí. Ok, lo mismo le vamos a dar un poquito de redondez. Vean, aquí le doy un clic y él se vuelve así. Se lo ajusto y lo ajusto para que quede lo más pequeño posible. Ahí está. Listo. Ajustamos esta línea, la podemos mover hasta acá. Listo. Esto también hasta acá. Yo aconsejaría que con la pluma agreguemos también un vértice por acá. Ok, entonces tenemos estos dos vértices acá. Y este lo podemos quitar. De acuerdo. Siempre es bueno tener un vértice antes de llegar, porque ahorita cuando hagamos la transformación nos vamos a dar cuenta para qué sirve. Y este por acá, un punto más o menos así, al igual que este. Listo, ahora bajamos. Ahí. Aquí. Perfecto. Aquí venimos. Ajustamos este. Un poquito nada más así. Herramienta selección. Igual si nosotros queremos hacer, si tenemos alguna plantilla, les pongo un ejemplo para que no se enreden también mucho. Por ejemplo, animar rebote pelota. Venimos a imágenes y miren, aquí tenemos esquemas, si ven, miren, tan, los cuales podemos hacer qué cosa. Están también en el texto que les dejé de Animator Survival Kit. Pero si no tenemos plantillas como estas, que podemos importarlas directamente en After, cogemos la imagen que tenga una calidad más o menos no tan altísima, pero sí altica, y miren, para realizar esto, ven aquí, y seguir el ejemplo. Entonces aquí venimos, tenemos este recorrido, vamos a hacer el siguiente recorrido, que sería aquí, continuamos aquí, ok. Aquí es cuestión de afinar las cosas un poquito, sí, se necesita un poco de paciencia porque esto no es que sea automatizado. Si queremos hacer animaciones automatizadas, pues buscamos algún programa que nos haga animaciones automatizadas, pero la idea es que aquí ustedes apliquen el talento que tienen y hagan cosas muy interesantes. Bueno, aquí ajustamos esta, ajustamos esta. Listo, tenemos aquí otro rebote. Ok.
Aquí venimos hasta aquí. Igual este podemos quitarlo, nos sirve solamente este. Y aquí sucesivamente. Entonces tenemos este, vamos a bajarlo hasta aquí. Este lo podemos quitar, ajustamos aquí. Ok, ajustamos aquí. Lo ajustamos por aquí. Este lo ajustamos por aquí. Igual este lo ajustamos por aquí. Este lo ajustamos por aquí. Este lo podemos quitar. Y ven como las reglitas nos sirven de referencia para poder ajustar las alturas. Miren, tenemos un rebote, otro rebote, otro rebote, otro rebote, ¿cierto? Aquí ajustamos el otro rebote. Listo. Aquí de igual manera, miren, ya llegamos aquí, un poquito más bajito. Por aquí. Luego, este por aquí. Este por aquí. Por aquí. Ajustamos. Ok. Aquí tenemos, vamos por aquí. Listo. Vamos a hacer otro rebote muy chiquitico. Okay. Por aquí. Por aquí. Vamos a agregarle acá otro poquito, el último rebote con la pluma. Levantamos, le damos aquí con la pluma y bajamos. Lo hacemos muy pequeñito porque este ya aquí es el último rebote. Ok.
Listo. Aquí tenemos el movimiento así. Otro movimiento aquí. Ok. Aquí tenemos el movimiento así. Y vamos a decirle aquí que no lo deje hasta acá, porque igual que como en el bracito robótico, que vamos a hacer, simplemente vamos a llegar a que la pelotica llegue hasta este punto, se queda aquí, listo, en este punto. Inclusive puedo quitar este y dejarlo solamente en este punto, y luego la vamos a dividir en dos a partir de ese punto, y hacer qué cosa, que ponemos su punto de gravedad, o sea el eje de anclaje al centro, y hacemos que salga rotando. Bueno, entonces listo, ya tenemos el recorrido. Ahí quedó, tan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos el recorrido, ya podemos quitar las flechas, las reglas, perdón. Desactivamos aquí nuestras reglas. Ahora vamos a seleccionar la bolita. Entonces, ¿dónde está la bolita? Bolita. Es esta. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y entonces, ¿dónde quedó la bolita? Aquí está. Esto es esto. No sé dónde quedó la bolita, pero no importa. Yo la voy a coger de aquí. Selecciono una de estas, la copio y la pego por acá. Listo. Aquí tengo una bolita. Ah, mírenla. Aquí apareció. Estaba desde el inicio. Entonces podemos quitar esta. Ok. Y aquí tenemos la bolita. No sé por qué estaba desaparecida. Bueno. Entonces tenemos nuestro recorrido, ¿cierto? Ah, ¿y ahora qué pasó? Que borré. Ok. Tengo el shape. Este shape que hace aquí, no sé. Vamos a quitarlo. Bueno. Aquí tenemos la bolita. Listo. Entonces con este shape sí borré la que no era. Ya. Listo. Aquí tengo seleccionado. De acuerdo. Entonces tenemos que acabamos de hacer el recorrido. Forma. La forma. Path. Que sería la forma. Copiamos. Listo. Puedo cerrar esta. Vengo acá al inicio. Y le digo en bolita, le voy a decir posición. Desde acá, desde el inicio. Ya tenemos el punto de anclaje acá abajo, en la parte de abajo de la bolita. Y vamos a pegar. Y ahí quedó pegado, ven. Todo lo que acabamos de hacer. Vamos a ver un poquito, a ver qué pasa. Pop, 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 pop. Ven. Ahí cayó. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a alargar un poquito esto. Lo vamos a poner por acá adelante. Tenemos acá. Ok. Vamos a alargar un poquito esta. Entonces tenemos que está como muy rápida o muy despacio. Vamos a ajustarla. Entonces vamos a decirle Alt, alargamos un poco, veamos. No, estaba bien. Entonces
cortemos. Pop, pop, pop. Es más, yo diría que debe ser más rápido. Listo. Ahí tenemos un movimiento. Pop, 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 pop. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Seleccionamos la bolita, ya podemos esconder este también. De acuerdo. Listo, entonces tenemos la bolita seleccionada. Y venimos aquí, entonces decimos listo. Ya tenemos esto, entonces viene la bolita. Y miren que acá se ve raro, ¿cierto? En este punto decimos ¿por qué no toca? Paso directamente de aquí a aquí. Entonces primero le decimos a todos estos para poder ajustarlos, por ejemplo. Ok, que no tengan activado el movimiento a través del tiempo. Miren, entonces ahora sí me permite aprovechar cada fotograma. De lo contrario, si están así, no me permite ajustarlos. Desactivamos la tercera opción acá. Ven, y así ella realiza todos los movimientos en manera uniforme. Listo, entonces aquí tenemos que, vamos a ver la bolita, ahora sí, viene aquí, baja, veamos el primero que hace, entonces baja, y a este punto, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle listo, llegó aquí, y entonces, antes de que llegue ahí, ya podemos hacer una anticipación, le podemos decir entonces en escala, que al llegar aquí, se encoja, ¿cierto? Y luego al subir hasta aquí, vamos a decir que se estire y se encoja así, ¿cierto? Y al mismo tiempo desde aquí, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir aquí, a ver, esto lo vamos a mover aquí, ok. Entonces viene aquí y aquí a este punto también vamos a decirle rotación, activamos la rotación hasta aquí, le vamos a decir que al llegar a este punto haga una rotación así, entonces tenemos el movimiento, miren, point, cierto, y cuando viene aquí le vamos a decir qué cosa, que aquí alcanzó el punto máximo, entonces le vamos a decir lo mismo, escala, entonces de aquí hasta aquí, que haga 100 en su proporción y 100 en su proporción, entonces miren, point, rota, le decimos que la rotación vuelva aquí a 0, point, aquí baja,
tenemos que el punto está aquí, defectuoso, entonces queremos que baje, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es decirle que baje hasta aquí. Ok, nos interesa que toque aquí. Listo, entonces al llegar acá repetimos, entonces escala, le vamos a decir que desde aquí, desde este punto hasta aquí, baje, y luego aquí lo que haga es que se agranda un poco, se estira, y desde aquí lo mismo, rotación hasta aquí, le decimos que rote un poquito así, ¿cierto? Tenemos el rebote, miren. Sube aquí, cuando llega aquí, 0 rotación, 100% y 100% en escala, y tenemos, miren, point, sube, baja, aquí ajustamos de nuevo, le ajustamos el fotograma clave aquí, a veces quedan estos defectos así, pero pues ven que lo podemos ajustar para que coincida, de acuerdo, miren, ven acá, entonces de nuevo le decimos escala, que se aplaste, pero ¿qué sucede? Que en manera gradual, como cuando va disminuyendo el rebote, pues lo mismo va disminuyendo la cantidad de que se aplasta la pelotica, ¿no? Aquí sube, entonces lo mismo, volvemos y se estira un poquito nada más, aquí, y desde aquí le vamos a decir lo mismo, rotación, hasta aquí, le vamos a decir que rote un poquito así, aquí volvemos, y entonces aquí rotación 0, 100, 100, cae, miren acá quedó bien, entonces aquí lo mismo le decimos escala, en escala le vamos a decir un poquito menos, ven, 82, ¿cierto? Aquí sube, entonces ya no se va a estirar tanto, miren, y tampoco va a rotar tanto, entonces como van disminuyendo, para que cambie un poquito la conformidad de la dureza de la bolita, que no se vea que sea algo tan elástico, sino que se entienda la física, que al disminuir el rebote pues también la deformación de la bolita disminuye. Entonces aquí viene así, y desde aquí lo mismo le podemos decir que el eje de rotación sea un poquito nada más, por allá hasta acá. Entonces rotación, desde aquí la activamos, la movemos, la llevamos hasta aquí, donde le decimos un poquito nada más. Cuando baja aquí, la rotación vuelve a 0, y aquí atrás le decimos que la escala viene a 100, listo, cae, cae aquí, aquí le ponemos lo mismo de nuevo, escala, le decimos entonces desde aquí, bajamos un poquito la escala nada más, ajustamos el fotograma para que toque el suelo, entonces baja un poquito la escala,
aquí se la ponemos de nuevo a 100 junto a la rotación. Le decimos que de aquí a aquí rote un poquito, listo, y lo mismo, haga un estiramiento muy ligero, y de nuevo aquí a este punto lo que va a hacer es que regresa a su estado normal y cero rotación. Aquí cae, ajustamos, se me fue, aquí cae, ajustamos su fotograma clave, ok, al suelo, aquí cayó, ya tiene muy poquita deformación, aquí lo mismo, ya se mueve muy poquito, entonces aquí le decimos escala, desde aquí muy poquito hasta aquí 100, aquí cae, aquí cae y rebota, ya no tiene ninguna deformación, aquí cae y nos llega hasta ahí la bolita. Entonces veamos el resultado. Lo mismo todo esto, yo le puedo decir qué cosa. Vamos a darlo primero así, ok, veamos el resultado aquí. Point, 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 point. ¿Ven? ¿Qué tal? ¿Se quedó chévere? ¿Ya se durmieron todos? Entonces, ¿qué hacemos aquí con la bolita? Lo mismo, activamos el motion blur, el desenfoque de movimiento. Miremosla ahora con motion blur. Pup, pup, pup. Y ahora llegó hasta este punto la bolita, miren, está aquí. ¿Y qué vamos a hacer con la bolita cuando llegó a este punto? Entonces, llegó a este punto, ¿cierto? Aquí, justo en el último fotograma, miren, donde ya no hay más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir la capa, control shift D, o aquí dividir capa, miren, quedó la bolita ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es nuevo, no lo hice en la clase pasada, pero hagámoslo acá para mirar un poquito. Miren, tengo aquí la proporción, tengo aquí la proporción, tengo aquí la proporción, listo, y tengo aquí la proporción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mi herramienta de mover el punto de anclaje que hice en la bolita nueva, en esta, ajuste el punto de anclaje al centro, ¿de acuerdo? Entonces, al ajustarlo al centro, voy a quitar todas estas reglas ya. Al ajustarlo al centro este nuevo, miren, ¿qué puedo decirle? A partir de aquí, le puedo decir, ya está ajustado bien al centro así, le puedo decir entonces a esa nueva capa bolita, transformar, y le vamos a decir rotación, ¿cierto? Y le vamos a decir que haga una rotación de aquí hasta que salga, por ejemplo aquí, que haga una rotación de 360 grados, aunque si no se note mucho, ¿cierto? Pero digámosle 360 grados por 2, entonces aquí llegamos a 360, miren, 360 grados, nos pone por 1, digámosle por 2, listo. Entonces simplemente desde aquí, desde este punto donde llegó nuestra bolita,
Le vamos a decir lo mismo, posición, activamos fotograma clave de posición, y le vamos a decir que hasta aquí. Ups, ¿qué pasó? Ok, y le vamos a decir, por ejemplo, aquí, posición, activamos fotograma clave hasta aquí. Le vamos a decir que se mueva hasta salir. Entonces tendríamos que nos haría esto, point point, ven, ok, ¿qué tal? Quedó como interesante, ¿no? Pam, 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 pam. Le hubiera faltado otro rebote más, uno más chiquitico todavía aquí, pan, pan, pero bueno, esta la podemos sobreponer un tricito a esta, listo, así nos queda. Uy, no, mejor no, listo, tan, tan, tan. Ok, bueno, entonces ahí tenemos la bolita. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Y lo mismo, esta otra que rebota acá, digamos la que entra después, esta la vamos a activar porque no se ve. Ok, y lo mismo esta que entra justo después, digámosle por ejemplo que aquí salió, ya al momentico aparece aquí rebotando, point, 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 en loop. Es lo mismo, escoger nuestra bolita, esta bolita, ven, y entonces voy a entrar acá a la precomposición que hice, y que es un loop simplemente. Miren, yo hice la bolita, la cogí y le hice una posición. Miren, entonces es la posición inicial acá, baja hasta este punto, hago el efecto de que se encoge y se estira y sube de nuevo acá. Ven, tiene acá en el punto de movimiento, y es una capa con un movimiento que dura 12 fotogramas. Lo que hice fue realizar una sola, luego que la realicé, miren, voy a borrar todas estas para que lo vean. Desde aquí hasta aquí las borro. Este loop, point, que hice, lo dupliqué muchas veces, control D, duplicado, 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 de acuerdo. Una vez que lo dupliqué muchas veces, ¿qué hago? Miren, selecciono todos, desde aquí hasta aquí, y como lo que aprendimos en el primer corte, animación, asistente clave, de secuencia de niveles, ok, me hace la secuencia y miren, pop, 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 tenemos un loop. Al haber creado una precomposición, Windows XP ha dejado de responder. ¿A quién le dijo eso? ¿A Edward? ¿Al tuyo? ¿A tu computador? ¿O en el mío no sale nada? Cáspita, Edward, te toca reiniciar el compu. Bueno, menos mal la clase ahí queda grabada. Bueno, entonces aquí tenemos el loop, miren, ¿cierto? De la bolita. Por la cantidad de elementos, ¿cuáles elementos? Y esto es de lo más livianito que hay, chicos. Miren, aquí tenemos entonces la secuencia, miren, dura 7 segundos.
Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Que se corta ahí. Entonces vamos a decirle composición, ajustes de composición, y le vamos a decir como duraba, digámosle 13, 713. A ver si llega. No, esto está más largo. Ajustes de la composición, vamos a ponerle 813. Quedó larga. Vamos a ver, 10 segundos. A ver si llega hasta 10 segundos. No, ya. Entonces aquí quedó hasta este punto. Voy con control para mover con las flechitas. Dura hasta 8.6. En 8.7 ya se desaparece. Entonces lo podemos poner hasta 8.6. Composición, ajustes. Le decimos 8 segundos con 6 milésimas. Ok, ahí ajustamos la precomposición. Venimos acá a la bolita y tenemos la precomposición ajustada en loop. Entonces, y la precomposición del loop, miren. Ahí quedó. Pero entonces podemos hacer una cosa. Podemos hacer que como aquí empieza y aparece de la nada, entonces podemos ir aquí y decirle al primero qué cosa. Podemos decirle, entonces vamos a ajustes de la composición. Vamos a decirle que nos la ponga un momentico de 9 segundos. Listo. Quedó de 9 segundos. Vamos a seleccionar todos estos. Nos vamos a mover un momentico hacia acá. Le vamos a decir a este que dure un poquito más, ¿cierto? Apenas un poquito más respecto a los otros, miren. ¿Cuánto? Ahí. Sí, perfecto. Lo ponemos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Para que quede más interesante, le vamos a decir que no inicie en el primero, desde aquí, desde este punto, sino que le haga desde donde. Vamos aquí en la posición a decirle entonces, este no es, que inicie desde arriba. Y aquí llega y, ¿si ven? Pop, pop, pop. Y ahí se quedó. Entonces, para que no se quede congelado, Alt, agrandamos y entonces point, point, point. ¿Ven? Ahí quedó como más lento. Entonces lo mismo, vamos a ajustarla y mejor la dejamos aquí. Ok, la ajustamos aquí. Ok, que no modifique más de lo que debe ser el tiempo. Ajustamos aquí. Ok, a ver qué tal. Aquí entra y point, 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 point. Aquí podríamos hacer todo el para que entró desde acá, y entonces sería también hacer que esta también, para disminuir la velocidad, tuviera qué cosa, pues le decimos que aquí quedó a este punto, ¿cierto? Pero entonces que aquí en su rebote lo haga. Entonces aquí tenemos una forma con los números para entenderlo, pero me estoy enredando mucho. Pero bueno, a ver si se los hago entender. Si esta quedó acá en la posición de rebote, le vamos a decir que quede un poquito más arriba para disminuir. Copiamos esta cifra, venimos a esta y le decimos que el inicial, tenga, copiamos la cifra que copiamos que habíamos copiado antes, le decimos que venga acá. Entonces esta quedó acá, esta es la cifra que tiene que quedar, ¿cierto? La copiamos
venimos a esta. Esta es la cifra que tiene que quedar. No entiendo por qué esta no me lo hace. Ok. Aquí. Listo. Entonces esta aquí. Copiar. Vamos aquí. Estaba copiando donde no era. Qué bruto soy. Pego. Listo. Entonces, miren. Point. Ahí me quedó. Listo. Copié la cifra final de esta, que era esta. La pegué en la cifra inicial de esta. ¿Ven? Entonces ahora sí me quedó como si disminuyera un poquito. Point, 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 point. Y ahí queda. ¿Sí entendieron? ¿No entendieron? Bueno. Entonces, ven, ahí queda también este loop. Vamos a la bolita otra vez. Y queda el loop. Point, 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 point. Sale este y esta queda ahí, ¿ven? Llegó desde arriba. Ya no quedó que apareció de la nada aquí en medio. Llegó desde arriba. Y ahí podríamos hacer que lo mismo. Jugar qué cosa. Con estos. Para que vaya reduciendo la cantidad de rebote. Y quede qué cosa. Que quede pues en el suelo al final. Pero como somos surrealistas, entonces la dejamos que cayó y se queda ahí rebotando. Point, 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 point. ¿Cierto? Y aquí si queremos le hacemos un recorrido y que se vaya. Y bueno, ya es jugar con la animación. Bueno, entonces tenemos nuestro elemento bolita. De acuerdo. Ahora vamos a realizar, ¿qué cosa? Vamos a realizar este ejercicio. Esto es rapidísimo, rapidísimo. Miren. Se hace en 5 minutos. Ya son las 11, sí. Bueno, entonces se hacen 5 minutos porque es sencillo realmente, miren. Aquí que tenemos la lámpara, miren. Entonces yo qué hice, primero, voy a moverlas así para que se den cuenta, miren. Hice estos 3 elementos dentro de After. Con mi herramienta elipse, ¿cierto? Hice este. ¿De acuerdo? Lo dupliqué, miren, bombillo y bombillo 2, ¿de acuerdo? Lo dupliqué y luego que hice, pues lo cogí y lo puse encima de este bombillo 2, o sea, tenemos el 1, que es el de abajo. Este bombillo 2 que tiene, lo que le hice fue multiplicar el método de fusión y luego lo que le apliqué fue mi efecto resplandor, que está aquí en la librería de elementos. Yo como lo tengo en inglés se escribe glow, pero ustedes si tienen en español se escribe resplandor. Lo apliqué aquí sobre esta capa y le di pues el brillo y las cosas pertinentes que quería para que me quedara con una iluminación más o menos altica, algo así. Bueno, luego creé este elemento. Ustedes en Illustrator también los pueden hacer bien bonitos, un bombillito bien chévere. Y luego con una línea también, con mi instrumento pluma, creé la especie de cable. Entonces ahora ¿qué hice? Seleccioné todas estas 3 elementos, ¿de acuerdo? Voy a alinear, entonces busquemos alinear, aquí, alinear y las alineé. Listo. Y las alineo también así. Ok. Ahora esta con las mismas flechitas tiene que estar encima de la capa de arriba, el bulbo, ¿cierto? Encima de todas y la puse acá. Ahora moví esto y lo puse aquí. ¡Pup! Listo. Y ahí tenemos ya una bombilla hecha. Hasta este punto no tenía movimiento ni nada. Entonces, ¿qué hice? Cogí y seleccioné la bombilla que tenía el efecto de resplandor y digamos que voy a borrar esto acá para que no me quede nada. Listo. Entonces esa bombilla voy a seleccionar qué cosa. Voy a ir con Alt sobre opacidad, sobre el fotograma clave de opacidad acá, el creador de fotograma clave. Y lo que voy a hacer es apretando Alt, voy a apretar también sobre el relojito. Plan. Y miren, se abre el cuadro de texto,
para aplicar las expresiones. Entonces esta expresión se llama wiggle, es muy sencilla porque miren, le digo wiggle, abro paréntesis, por ejemplo 5,30, cierro paréntesis, listo, le selecciono acá y ahí quedó mi expresión. Vean que acá se creó unos números rojos, ¿cierto? En opacidad, y se creó también el gráfico de la expresión con el activar o desactivar la expresión. Miren, la puedo activar o desactivar y puedo mostrar también los gráficos. Entonces aquí tenemos, miren, este es el gráfico, activándolo acá, de wiggle. Si yo le digo no me muestre el gráfico, no me lo muestra. Si le digo muéstremelo, miren, me muestra el gráfico. Entonces miren cómo va a variar con esa expresión, sea la frecuencia como la apertura, ¿cierto? Miren, la frecuencia es esta y la apertura sería de aquí a aquí, ¿cierto? Miren, ahí inicia y miren cómo lo hace, ¿ven? Vean cuando baja ese pico en la opacidad, ahí baja y miren, acá va a bajar hasta, baja bastante. ¿Listo? ¿Sí está claro esto? Entonces, creé un wiggle tan sencillísimo como esto, ¿ven? Vea cómo cambia acá esa expresión súper sencilla. Sí, esto es sencillo y es sencillísimo, es una herramienta. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo acá para hacerles entender cómo aplicarlo también en muchas cosas. Luego les voy a enseñar otras expresiones, por ahí 5 o 6 muy sencillas que son súper útiles. Sí, claro, la idea de que quede grabado en YouTube es eso, que ustedes los puedan volver a grabar. Yo hoy por la tarde pongo después de la clase de imagen digital de 11:30 a 1, pongo por ahí termino clase y pongo a cargar esta y las otras clases de la semana pasada, que son como 2 o 3 que me faltó cargar en YouTube, para que las tengan a disposición. De todas maneras, esto que están viendo acá también está en las clases en la clase ¿cuándo fue? Del jueves pasado. ¿De acuerdo? Ahí está ya en YouTube. Lo mismo que les estoy explicando acá está también en YouTube, de las clases pasadas. Como estamos haciendo reposición, pues aprovecho para dejarlos al día con la clase también de los chicos del jueves. Entonces, por ejemplo, voy a crear una estrellita para que entiendan wiggle, por ejemplo. Creo una estrellita acá, le pongo un relleno, listo. Ok, tengo una estrellita tan simple. Voy a mover el punto de anclaje, ok, al centro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo mi estrellita, entonces voy a venir acá a transformar y, por ejemplo, sobre rotación, Alt, y aplico en el relojito de rotación, clac, y le digo wiggle, espacio, abro paréntesis, pongámosle por ejemplo 8,20. Entonces 8 es la frecuencia, 20 la amplitud, cierro paréntesis, listo. Ahora miren, empieza a rotar así, ¿ven? Digamos que voy a ampliar la frecuencia 30 y amplío también aquí. Ay, un segundo por favor. Diga. ¿Sí? Sí, mire, ¿me puede llamar en 10 minutos que estoy en clase, por favor? Gracias. Listo, entonces, perdón. Entonces, digamos que aquí hice la apertura 30, 80, de acuerdo. Miren, cambié 30, 80 y miren cómo se vuelve loca. Pongámosle 5, 80. Miren, ven, al disminuir la cantidad de la frecuencia, ya no gira con mayor amplitud, ven, hace la rotación con mayor amplitud, pero la frecuencia es más suave, entonces no vibra así como vibraba. Por ejemplo, si le pongo 1 y amplitud 80, miren, voy a ampliarle todavía más la rotación, pongámosle 200,
A ver qué pasa, miren. ¿Ven? Entonces digamos que lo mismo, escala, Alt, aprieto sobre escala, lo mismo wiggle, espacio, abro paréntesis, pongámosle 10 de frecuencia en la escala y pongámosle 90, cierro paréntesis, deselecciono y ahora miren. ¿Ven? Y la puedo aplicar también a posición, digamos que la desactivo acá un momento y por ejemplo en posición Alt, wiggle, espacio, abro paréntesis, listo, digámosle 5 y 20, cierro paréntesis, ok, miren, se mueve, ven, entonces podemos por ejemplo hacer la estrellita de Mario Bros. Si yo la hago dentro de una precomposición, esta estrellita con este wiggle, cierto, por ejemplo hagámoslo así, le voy a poner el color que sea por ejemplo amarillito, así, listo, no, un amarillito más claro, más radiante, así, y luego efectos, le pongo acá siempre nuestro resplandor, acá aumentamos ese resplandor bastante, así, listo, ahí tiene resplandor también, tiene efecto. Entonces ¿qué va a hacer? Miren, ese resplandor le voy a decir qué cosa, también lo puedo animar, miren. Entonces digamos que lo que me baje la cantidad de resplandor sea este, ¿cierto? Entonces lo mismo, miren, Alt, Glow Radius, le voy a decir wiggle, espacio, paréntesis, pongámosle 20,80, cierro paréntesis. Y nos queda así, ¿cierto? Entonces ahora que ya la tenemos ajustada, esa estrellita, ¿qué hago? Para moverla en el espacio, creo una precomposición, le doy a rasterizar para dejarla dentro de su tamaño de capa, muevo el punto de anclaje, ¿cierto? Aquí. Y ahora, ¿qué hago? Miren, simplemente la muevo en el espacio. Transformar, posición. Vamos a decir que aquí se mueva así, entonces que venga aquí, luego que se mueva por aquí, luego que se mueva por aquí, digámosle hasta aquí, luego que se mueva por aquí, luego que se mueva por aquí, luego que se mueva por aquí y se fue. Y tenemos bueno, y ahí la tenemos. Bueno, la podemos mover más rápido, la podemos mover mucho más rápido para que si sea la estrellita de Mario Bros. Y la musiquita después se la ponen ustedes. Listo, entonces quitemos la estrellita del ejemplo. Si les quedó claro el wiggle, lo sencillo que es. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, es sencillo, ven, y es súper útil. Pero entonces sigamos con nuestro bombillito. Miren, ya tenemos que al bombillito le aplicamos, qué cosa le ponemos acá, que en la opacidad, pues para que quede parpadeando. Esto como es una precomposición, cierto, de esta que habíamos aquí hecho, hice una precomposición. Entonces ¿qué vamos a hacer ahora? A esta, aquí le tenía en rotación, voy a quitarle el wiggle en rotación, miren, se lo apliqué aquí en rotación,
Entonces tengo mi precomposición, muevo el punto de anclaje acá arriba, ¿cierto? Y le voy a decir en rotación, Alt, rotación, y lo mismo, le voy a decir wiggle, listo, espacio, abro paréntesis, por ejemplo, 5, con una amplitud de 60, cierro, listo, y ahí quedó, miren. Entonces la frecuencia súper dura, listo. Frecuencia 1, miren, amplitud 60. Entonces me hace un movimiento y va en loop. Ven que no tenemos fotogramas clave con las expresiones. Simplemente tenemos una expresión que nos deja esto durante un loop entero. Bueno, chicos, entonces con esto creo que concluimos nuestra clase. Yo la subo hoy también para que la tengan ya ahí en YouTube y así pues podamos trabajar ampliamente. Vuelvo y les cuento que para guardar, entonces en archivo, si tienen una versión superior a la 2019, guardar como, y aquí tenemos al final, miren, dos opciones, la 15 y la 14. Por ejemplo, con la 15 yo puedo guardarlo y me permite guardar una copia como After Effects 2015 para que yo pueda abrirla. Si ustedes tienen el 2020, yo tengo el 2019, para que yo pueda abrirla y la puedan cargar en el aula virtual, ¿de acuerdo? Miren el tamaño que es esto. Esta bolita, miren la que acabo de crear, miren, bolita de avión, bueno, la que hice ahorita como copia del 2015, no llega a pesar 1 mega, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, yo hasta aquí llego, los despido, espero por favor que estén cargando en el aula virtual los trabajos y nada. Y ahorita imagen, sí, me dan 5 minuticos que después de clase 2 horas aquí pegado al compu y ya en 5 o 10 minuticos les mando el link de conexión de imagen digital, que tenemos una clase súper, la primera composición que vamos a hacer muy chévere. ¿De acuerdo, chicos? Gracias, igualmente, Geraldine. Entonces ya ahora en 10, 15 en 5 o 10 minuticos les mando el link de imagen digital. Bueno, chicos, entonces a estudiarse esto, a divertirse mucho estos días libres haciendo animaciones y lo mismo les recuerdo, pues quien siga teniendo problemas con el tema de After, de conexión, pues me comentan por privado, ¿de acuerdo? De conexión de instalación. Bueno, me redespido, sí. Bueno, chao chicos, chao a todos, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, chao, chao.